que crea esta frase, ya que ve a un niño que está siendo esclavo, en opresión y marginado, y él no le están dando un derecho a la educación. Entonces es por eso que él dice que la mejor manera de que esto sea un acto político y que no puedan tenerlo de esa manera es la educación. Entonces es por eso que se dice que esto es un acto político, y también lo podemos evidenciar en la misma realidad. ¿Qué nos pasa en formación ciudadana? Nos pasa en el sistema político que existe en Chile. ¿Para qué? Para que haya mayor participación política. Nuestro argumento sería, uno, la educación como un acto más allá de lo político, o sea, lo político como un subconjunto de la educación, y dos, la educación como herramienta, ya sea de ocio, de ambición o de sobrevivencia. Todo colegio tiene reglamentos con normas que los estudiantes deben cumplir. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Por ejemplo, con el hecho de llegar puntual al colegio, por ejemplo, en ser respetuoso con los demás, ser respetuoso con el compañero, con los profesores. Entonces, ya vemos que, en cierto modo, el colegio, con todas estas normas que imparte el colegio, nos adapta con un modelo estructural social para instancias posteriores, como por ejemplo en un aspecto laboral, en aspectos de mucha mayor responsabilidad. Y es por eso precisamente que es un acto político, porque nos ayuda a seguir manteniendo el curso de la sociedad mediante una convivencia determinada a través de las normas que se nos plantean. Porque la educación como acto más allá de lo político. La educación puede seguir siendo educación, puede seguir existiendo sin tener ese carácter político. No es su finalidad, ni mucho menos es su esencia. Existen casos de educación donde no hay un carácter político. ¿Cuáles son esos casos? Cuando hablamos de educar para un hobby, lo que es un deporte, lo que es un arte, no sé, dibujar, crear cuentos, eso no tiene una implicancia social, más bien es algo de un desarrollo personal. Se aleja del político porque no afecta a la sociedad en sí. Y bueno, también hablamos de la ambición y el egoísmo. Estudiar alguna carrera solamente por el amplio campo laboral o por el ingreso que yo tengo es un interés privado. Aprendo para ganar dinero, no para un desarrollo personal, no para mejorar a la sociedad, sino porque yo quiero ganar dinero. Es una educación que tiene un carácter individualista, no es público, no es para la sociedad, no es político. ¿Por qué es un acto político? ¿Por qué la educación es un acto político en sí? Señores y señoras, podemos ver que por medio de estas enseñanzas, nosotros de una u otra forma logramos una inserción en la sociedad, y eso bancada opositoria queremos que lo tengan en cuenta. ¿Cómo podemos evidenciar esto sin caer en afirmaciones gratuitas? Pues muy sencillo. Nuestra madre nos da los principios de cómo convivir con otros niños. Eso de una u otra forma acarrea que en un futuro nosotros tengamos mejor convivencia en nuestra sociedad. Segundo, podemos ver en los establecimientos educacionales que también imparten educación cómo nos enseñan la importancia de los tributos y la importancia además de ser un buen ciudadano y vivir en vigor de la ley. Por lo tanto, ¿esto por qué resulta ser un acto político? Pues porque tiene una intersección directa en cuanto a la inserción que uno tiene como persona en la sociedad. La educación es una herramienta que puede ocuparse de manera política, pero la educación como tal no es un acto político. Por lo tanto, esta es instrumentalizada de manera tal que un sujeto desee transformar e influenciar de modo político a la sociedad. En su primer argumento, que lo voy a refutar inmediatamente, que es en el fondo la educación es lo principal, que nos dicen en el cual nos plantean justamente que la educación realmente es lo principal, que ellos deciden lo que van a hacer con eso, etc. Nosotros le decimos que eso es totalmente irrelevante, ya que en ningún momento hemos estado tocando el tema de que a lo mejor la educación queda después del acto político. Lo que estamos diciendo en sí es que la misma educación, ya sea en todo sentido, lleva a actos políticos como un cambio social o en sí implantarse dentro de una sociedad, y eso es lo que vamos, y a eso nosotros lo definimos como acto político. Aquí me destacaron muchas veces, de una u otra forma, la educación lleva a lo político. Entonces, vuelvo a lo que dije al principio, la educación deja de ser política en su esencia, que es lo que habla la tesis. La educación es un acto político. Entonces caemos en lo mismo que nosotros estamos tratando de decir. La educación no es en su esencia su político, sino que la político es parte de la educación, como también como es también el hobby, la ambición y la supervivencia, como nosotros lo dijimos en nuestros argumentos anteriores. Nosotros como bancada ilustramos lo que sucede en el sistema educativo actual, donde hay normas que nos preparan en un plano responsable, por ejemplo, en el ámbito laboral. También nos propone las mallas educacionales que, por ejemplo, sostiene Recoleta con el ocio pedagógico y la formación ciudadana, que de alguna u otra manera implementan un pensamiento crítico. Y esto se ve materializado en las mismas manifestaciones que mi bancada plantea, como la Revolución Pingüina, donde la educación se utilizó como un medio para poder avanzar
sólida, que son valores que nos entregan en la educación informal, y también el conocimiento que nos entregan en la educación formal como colegios, educación superior y liceos. Aquí nos plantean que la municipalidad quiso que la educación tuviese un cambio revolucionario, quiso que tuviese un cambio político, pero lamentablemente actualmente como hecho, como tal, no funciona así la vida, no funciona así lo que se implementa. ¿A qué queremos llegar con esto? Nos hablan de su propia carga de la prueba y al fin y al cabo esto termina siendo un topicality. Pero ¿qué es lo que quiero decirle yo? Ellos aceptan la carga de la prueba y nosotros aceptamos su definición, pero aún así la complementamos, no la refutamos, que es muy diferente, señor jurado. Yo le quiero decir y hacer una denuncia completamente que aquí faltan ejemplos. ¿Por qué? Porque caemos completamente en una pendiente resbaladiza. Decimos que el colegio nos prepara, que nos inculca y que luego salimos a hacer actos políticos y que luego vivimos como entes políticos. Pero lamentablemente no es así, señor jurado. La gente tiene el poderío y toma la herramienta como tal. Lo que no entiende la bancada aquí como tal es que la educación es mucho más grande que lo político y dentro de la educación vive lo político, vive lo espiritual, vive la conciencia y dentro de esa educación también vive los actos de supervivencia. Aquí la bancada jamás nos ha demostrado con hechos, con signos, un razonamiento por signos que realmente es un acto político. Voy a pasar a decir que nosotros sí cumplimos con lo que es nuestra carga de la prueba. ¿Por qué? Porque nuestra carga de la prueba era demostrar con hechos de que efectivamente la educación era un acto político. Ahora, vamos a pasar directamente a ¿cuáles son estos actos políticos? Bueno, están las marchas, las mallas curriculares que se han mostrado, las elecciones que hay en los liceos, el desarrollo personal que explicamos se le da a un personaje cuando éste se desarrolla en la educación. Ahora, señores, tenemos que decir que todos necesitamos a la educación. ¿Por qué? Porque la educación a nosotros nos enseña precisamente a adaptarnos a lo que es una sociedad. ¿Y qué queremos decir con esto? Nosotros como sociedad vivimos en una sociedad completamente politizada, porque nosotros nos medimos por leyes y por normas. ¿Por qué? Porque de otra forma nosotros seríamos como simples animales, hay que decirlo. Hay personas que incluso dicen que el ser humano es un animal, pero con pensamiento, y acá nosotros mediante normas y leyes demostramos aquello. En nuestra introducción dijimos que habíamos diferentes tipos de nivel, tanto como personal como social. Entonces tenemos la ambición, el egoísmo, la supervivencia. Esto ya no es entonces un acto político en sí, esto es el mismo acto de querer aprender por acto previo, por previo interés personal. Entonces, ellos nos tienen que demostrar que la educación es un acto político en sí, que la esencia de la educación es un acto político. Pero entonces, la tesis es de hecho. Entonces, con un puro ejemplo que tengamos, como el de querer aprender a esquiar o querer aprender a apuntar a la pelota, hemos demostrado que la esencia de la educación no es política. Entonces, por otra parte, en ningún momento negamos que hubiera actos políticos, pero cuando un ente político hace uso de la educación, se puede volver un acto político. Entonces, hay dimensiones que son ocupadas como actos políticos, pero si no nos demuestra que la educación así lo es, hemos demostrado que cumplimos con la carga de la prueba, donde no nos prueban que la ciencia de la educación es un acto político. En este caso se la lleva Felipe Moraga del Liceo Valentín de León. Por el tercer lugar, el ganador es Paula Carrillo. Por el primer lugar del cuarto torneo de debate de Recoleta, el primer lugar se lo lleva el Liceo Valentín de León. Ahora pedimos por favor el equipo del Liceo Diego.